Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches. Bienvenidos a nuestra sesión académica del día de hoy. Ya saben que creo que siempre les decimos que con un gran tema, siempre son muy buenos temas y creo que eso es lo que nos ha distinguido al grupo, ¿no? En tener estos temas de innovación, estos temas de actualidad por expertos y son temas que, como el del día de hoy, que se presentan incluso en congresos a nivel nacional, ¿no? Y bueno, un paréntesis, dos paréntesis antes de la clase. Primero, pues que nos alegra comentarles, seguramente ya lo vieron en redes sociales, por cuestiones de clima y técnicas no se pudo hacer el lanzamiento de la sede ahorita, aquí va a ser mediante un video, mediante una parte un poquito más producida, pero bueno, sabrán lo que está pasando ahorita en las costas de Oaxaca y Guerrero. Pero bueno, ya nuestra sede de nuestra Expo Microbiota, que es este evento que nos va a juntar como grupo y como academia, el 22 de noviembre, pues ya tiene sede. Váyanse a las redes sociales, por favor, regálenos un like, comenten, eso nos ayudará mucho. Y va a ser en un lugar, les diría yo emblemático, pues es que es muy nuevo en realidad, no sé si ya sea emblemático, pero es demasiado innovador. Va a ser en la Plaza Carso, ahí en Polanco, donde está el Museo Soumaya, justamente es atrás del Museo Soumaya, que es parte de la misma Plaza Carso. Y pues no hay mejor lugar para nuestros compañeros que incluso van a venir de otros países a nuestro congreso, pues la referencia, ¿no? En el Museo Soumaya. Entonces, pues nos alegra compartirles esto que ya teníamos ahí preparados desde hace un par de semanas y decirles que es una realidad. Este, entonces, pues, estamos muy felices, estamos preparando un congreso fuera de serie y pues agradecer la confianza del Instituto para el Desarrollo Médico que para información de todos los que estamos aquí, bueno, es nuestra institución que rige en realidad la mesa científica. Entonces, pues bueno, el comité ejecutivo pues nombró a un servidor como el presidente del Expo Microbiota y justamente la doctora Magdalena, que va a ser nuestra ponente el de hoy, es nuestra directora académica del evento. Entonces, estamos preparando algo bastante y interesante, inmersivo. Cuando uno dice inmersivo, uno se imagina el concierto de Coldplay o algo así, ¿no? Que ya ven que dan pulseras y todo así como te hacen parte del show. Pues algo así estamos preparando. Les va a encantar. De hecho, empezamos a hacer pruebas desde la siguiente semana ahí en el auditorio, aunque falten tantos meses, porque queremos que sea algo de clase mundial. Y bueno, aprovechando ya para retirarme. Agradezco los mensajes que he recibido de varios de ustedes por mis redes sociales, por correo y en WhatsApp. Saben que vivo en Acapulco y que pues ahorita están esperando un huracán nuevamente y que esto se va a repetir eventualmente durante toda esta temporada y las que vengan y que le hemos pasado los últimos 2 años pues mal, ¿no? Huracán Otis, el John el año pasado y ahorita pues viene ya el huracán Eric y que pronostica pues que quizá no sea como fue Otis, pero por lo menos mucha lluvia, como John, seguramente sí. La gobernadora ahorita del estado ya dijo que es categoría 3 y puede entrar en las primeras horas del día de mañana. Y bueno, un servidor ah, logró salir de Acapulco para no quedarme varado nuevamente. Y bueno, estamos en trayecto justamente de ahorita de Chilpancingo a la Ciudad de México. Entonces, a muchos que no les he contestado ni correos, ni WhatsApps, ni nada. Y si hay pendientes académicos, los retomamos el día de mañana porque pues voy en trayecto. Nada más informarles que pues estoy bien y pues logré ir a Ciudad de México porque se suspendieron vuelos, todo, pero ya vamos para la ciudad para nuestros eventos de la siguiente semana que tenemos en conmemoración del Día Mundial de la Microbiota, nuestra participación en los eventos que tenemos y justamente también la cena que vamos a tener de nuestros alumnos del diplomado. Entonces ya vamos para allá con muchos días de anticipación, pero era eso o quizá no llegar. Entonces, pues ya sin más preámbulos, agradecer.
su presencia, que estén todos ustedes, el equipo, que sin ellos ahorita estuviera yo en jaque, porque si no hubiera encontrado un lugar con conexión, no sé, la sesión, quién sabe, a lo mejor no hubiera staff como tal, ¿no? Pero se logró encontrar una conexión y estamos aquí. Em, y bueno, también públicamente agradecerle a la doctora María Magdalena, que está con nosotros, que va a ser nuestra ponente, y pues que conozcan todo nuestro equipo, todos ahorita 77, un número mágico el día de hoy. En la sesión, la doctora Magda ha sido parte fundamental de Med Scientific desde su creación y el libro de manejo clínico de la obesidad, pues es parte de la coedición. Me acompañó y fuimos juntitos en este proceso de la revisión del libro y pues es una gran científica y maestra. Y de nuestro próximo ya libro de microbiota también coautora del mismo libro. Entonces, para que la conozcan, eres nuestra ponente del día de hoy y pues gracias por tu confianza, por enseñarme tanto y por aceptar la invitación del día de hoy en un tema que también ya sé que lo expusiste a nivel nacional en el Congreso de, me parece que medicina familiar. Y pues nada, bienvenida. Le dejo los micrófonos a Sebastián y a Kay para coordinar la sesión. Y pues nada, estamos en comunicación y ya vamos rumbo a Ciudad de México. Muchas gracias por preocuparse por un servidor. Estamos bien. Y bueno, enhorabuena, que sea una clase increíble. Listo. Doctor Uriel, muchísimas gracias por esta bienvenida y pues bueno, también les deseamos lo mejor a nuestros alumnos de Acapulco, muchísima fuerza, cuídense y pues bueno, ya lo comentó el doctor Uriel, pero ahora nuestra ponente del día de hoy para introducción a esta gran sesión es la doctora María Magdalena Gutiérrez con el tema Inflammaging y su repercusión en la calidad de vida del adulto mayor, un tema de altísima calidad como todas nuestras sesiones, como lo mencionó el doctor Uriel. Pero para aquellos que no conozcan a la doctora María Magdalena, les comento, ella es médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, especialista en medicina familiar por la UNAM, es maestra en salud pública por la Universidad Contemporánea de las Américas, maestra en ciencias de la salud por el IPN, Centro Médico Nacional Siglo XXI, es adscrita al servicio de urgencias en el Hospital General Zona 83 en Morelia, Michoacán, profesor ayudante en investigación clínica para residentes de medicina familiar en las sedes Unidad de Medicina Familiar 80 y Unidad de Medicina Familiar 84 en Morelia, y es candidato a doctorado en investigación médica por el IPN. Doctora, es un gusto tenerla aquí con nosotros. ¿Cómo está? Pues el gusto es mío, de verdad un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, doctor Uriel. De verdad, tiene pues un gran foro y pues espero que les guste mucho el tema. A mí me pareció sumamente interesante. Ujú. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues ya saben que al final de... Ujú. Claro. Pues al final de la sesión tendremos nuestra ronda de preguntas, pero pues ahora sí el foro es todo suyo y pues bueno, mucho éxito. Bueno, este tema resulta interesante. Se llama Inflammaging y la calidad de vida en el adulto mayor. Ya. El objetivo de esta sesión, pues es que ustedes conozcan el concepto, que lo comiencen a usar si les parece interesante. A mí me pareció sumamente interesante y sobre todo que conozcan la repercusión en la calidad de vida que tiene de nuestros adultos mayores. Bueno, ¿y por qué es importante estudiar al adulto mayor? ¿Por qué es importante conocer acerca del proceso? Bueno, en México tenemos una población de 131.946.899 habitantes, ¿no? Y bueno, de esa gran cantidad de población, el 12.5% está constituida por adultos mayores y como pueden ver el esquema, pues la pirámide comienza a invertirse, ¿no? Poco a poco los menores van siendo justamente menos y entonces la pirámide comienza a tomar un sentido inverso, ¿no? Con la punta hacia abajo y la base va subiendo poco a poco. Solamente para principios del 2025
Los adultos mayores correspondían a 14.569.438 habitantes, siendo más las mujeres que los hombres, ¿no? Entonces, pues es una parte importante de la población y a nivel mundial es un proceso que se va repitiendo y se va replicando. Entonces, hablar de envejecimiento y del adulto mayor es una gran tarea de todos, de todo el equipo de salud, ya que un envejecimiento saludable es ese proceso que nos va a permitir muchos años de una capacidad funcional y de bienestar en nuestros adultos mayores. Ajá. Lo que buscamos es tiempo libre de enfermedad, tiempo libre de discapacidad, ¿no? Eh, bueno, y para hablar de este tema, pues también es importante mencionar otros dos, sarcopenia y obesidad sarcopénica, que van muy, muy de la mano con el inflammaging. Bueno, pero ¿y qué es este concepto? ¿Dónde surgió? ¿Quién lo elaboró? Y bueno, técnicamente el primero en describirlo y utilizarlo fue Claudio Franceschi en el 2000, pero lo dejó como en el abandono y lo retoma hasta 2018 que vuelve a presentarnos pues algunos conceptos y lo vuelve a retomar, pero desde un punto de vista molecular. De entrada, el término es un término compuesto entre el vocablo inglés de inflaming, que es inflamación, y aging, que es edad. Ajá. Entonces, cuando los conjuntamos es que surge el término. Es una inflamación sistémica crónica, estéril y de bajo grado que se observa en los adultos mayores. De hecho, la tenemos a lo largo de la vida y va siendo un poco más intensa a medida que va avanzando en edad. Es parte de esta estimulación fisiológica y crónica del sistema inmunitario innato y es causada por la desregulación de los receptores celulares. Esto tiene que ver mucho con que tengamos infecciones recurrentes, con que tengamos síndrome metabólico y tengamos una inflamación crónica de bajo grado que se suma a esta inflamación fisiológica que ya tenemos. Y bueno, también tiene mucho que ver con las patologías y la regulación de nuestro sistema inmune, donde sea capaz de reconocer lo propio de lo externo. Ajá. Entonces, también una parte importante del proceso es el estrés oxidativo, ajá, al que nos enfrentamos todos los días, los rayos UV, los radicales libres. Y bueno, básicamente en este esquema lo que les quiero mostrar es todo lo que compone este concepto. Por un lado tenemos el tiempo y a lo largo del tiempo pues vamos a tener que esa constante exposición de nuestras células de defensa a los antígenos externos, pues puede ir generando poco a poco daño celular y cuando tenemos esta replicación, podría ser que los extremos de las cadenas de ADN vayan sufriendo lesiones y entonces comienza la senetud o el envejecimiento celular. Esto a su vez disminuye los mecanismos reguladores de nuestro sistema de defensa y si a esto le sumamos, por otro lado, que tengamos una mala alimentación, pues también surgen algunas alteraciones en la microbiota que suelen alterar la permeabilidad de la barrera intestinal y esto es algo que está como muy en nuestras manos, ¿no? Si nosotros comemos de manera saludable una cantidad suficiente de antioxidantes, frutas y verduras, eh, la membrana se mantiene intacta, se producen, la microbiota nos ayuda a proteger esa barrera y a mantener la inflamación a raya. Pero si a lo largo de la vida nosotros no tenemos una buena regulación de nuestros alimentos, entonces comenzamos a comer más grasa y esa grasa suele generar lipopolisacáridos que van a alterar esta barrera intestinal y van a generar una traslocación de la microbiota y en automático se va a activar el sistema inflamatorio. Por otro lado, el sedentarismo, que suele fomentar o aumentar este mecanismo. Y por otro lado, pues la obesidad visceral. Todos estos en conjunto son los que van a regular que este inflammaging tenga una regulación hacia lo bueno o hacia lo malo, es decir, hacia una vida saludable y muchos años de capacidad funcional adecuada o hacia problemas de salud constantes que nos llevan a la pérdida de las funciones básicas en el adulto mayor. Y bueno, como pueden ver en el centro, tenemos las interleucinas, que son como
la clave de este proceso, donde inicialmente, si nosotros no tenemos una vida saludable, pues vamos a tener un incremento en la expresión de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, 1 beta o el CRP. Por otro lado, si nosotros comenzamos a tener una vida más saludable, pues entonces vamos a promover los antiinflamatorios como la interleucina 10, la interleucina 4, un incremento en el factor de crecimiento beta y unas pequeñas células derivados los linfocitos T reguladores. Estos en conjunto van a mantener ese equilibrio entre el proceso inflamatorio crónico que tenemos. Además a eso, por un lado, pues se agregan los factores genéticos, como es nuestra carga genética, ¿no? Que nos dejaron nuestros ancestros. Y por otro, el medio ambiente. En un ambiente más contaminado, con alimentos eh, pues más procesados, nuestro cuerpo tiene menos posibilidades de ser saludable y suelen empezar a alterarse pues las cadenas de ADN y surgen las mutaciones. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Pues un incremento en la susceptibilidad a las infecciones virales, lesión cardiovascular frecuente, incremento en el riesgo de infarto, eh, al miocardio o cerebral, un incremento en la fragilidad. Y bueno, esto a su vez pues incrementa los días hospitalarios y disminuye la calidad de vida. Ajá. Y bueno, la desregulación más importante que se ha descrito en la microbiota, pues es una disminución o una alteración entre los bacteroidetes, los bifidobacterium y los firmicutes, que a lo largo de los estudios, pues nos han demostrado que una cantidad apropiada de estos, pues nos van a generar una mayor protección a este proceso. Y bueno, si yo me centro un poquito más a nivel molecular, voy a encontrar estos tres procesos. Voy a comenzar con el de las mitocondrias. La función de las mitocondrias es la de producir ATP y el ATP es la energía que nos permite movernos, hablar y caminar. Entonces, las mitocondrias están en constante recambio y a lo largo de la vida, estas podrían comenzar a tener algunas mutaciones eh, y generalmente existe una especie de mitofagia, es decir, la misma mitocondria tiene un tiempo de vida, ingresa como al proceso de apoptosis o reabsorción y se producen nuevas. Sin embargo, cuando estas nuevas mitocondrias vienen con daños en las terminaciones de ADN asociadas a las moléculas externas como los radicales libres, como el superóxido o el peróxido de hidrógeno, comienzan a generar una inflamación vascular y una disfunción en el endotelio. Esta disfunción en el endotelio a su vez se asocia con un incremento en el NOx 2 y 4. Estos dos generalmente lo que hacen es promover todavía más la producción del superóxido y el peróxido de hidrógeno, y estos a su vez van a activar a las interleucinas a través de tres moléculas más, el factor el factor kappa beta, el SASP y las mieloproteinasas. Todas estas en conjunto incrementan el estrés oxidativo y la inflamación vascular. Por otro lado, tenemos que también hay afectación a nivel de la óxido nítrico sintasa. La óxido nítrico sintasa, recordemos que nos ayuda a producir óxido nítrico. Este genera una buena vasodilatación y un buen tono muscular. Y con eso, pues mantenemos niveles de presión arterial, buena perfusión a los tejidos. Y cuando esta disminuye, pues en automático empiezan las enfermedades como la hipertensión arterial o los infartos. Y este también es uno de los mecanismos que fomenta el estrés oxidativo y la inflamación vascular. Normalmente nuestro cuerpo tiene algunos mecanismos que contrarrestan este efecto, y eso es a través de la desacetilación del SIRT1. Esta molécula llamada SIRT1 que nosotros podemos activar a través de la actividad física constante y la ingesta adecuada de antioxidantes a través de los vegetales, pues va a generar la activación de tres mecanismos: el FOXO1, que incrementa la mitofagia y disminuye el daño del DNA, el NRF2, que a su vez inactiva de manera directa a estos tres, y por otro lado, el SIRT1 por sí solo, pues inactiva al factor nuclear kappa beta. Y con esto, pues mantiene a raya el efecto de la inflamación vascular y disminuye el estrés oxidativo.
Esto es lo que normalmente enfrenta nuestro cuerpo día a día y que el equilibrio se mantenga a favor o en contra de la inflamación, pues va a depender de las actividades que nosotros realicemos en el día a día. Y bueno, a lo largo del tiempo, los cambios que vamos a encontrar en el adulto mayor, pues es un incremento justamente de esta neuroinflamación, una disminución en la plasticidad neuronal y una alteración en la memoria, pues se comienza a presentar algo de fibrosis a nivel hepática, a nivel óseo, pues podemos tener la osteoporosis. A nivel cardíaco, pues surge la inflamación que nos puede llevar a un infarto, a insuficiencia cardíaca o a hipertrofia del ventrículo izquierdo o derecho, fibrosis o glomerulonefritis crónica. Recordamos que con la edad disminuye cada año después de los 40 años 1 mililitro la función o la capacidad de filtración renal. Por otro lado, también tenemos atrofia del timo. Recordemos que en el timo es donde se diferencian los linfocitos y estos a su vez pues generan una disminución en la capacidad de respuesta de nuestro sistema inmune. Y bueno, esta inflamación crónica, si no tiene una buena regulación con nuestros hábitos, pues va llevando poco a poco a todos estos cambios. Digo, estos cambios son fisiológicos, pero qué tan rápido pasen, pues va a depender mucho de nuestros hábitos y bueno, más adelante en la plática les explicaré de algunas recomendaciones que nos pueden ayudar a disminuir estos efectos. Y bueno, en nuestros pacientes es importante que consideremos la existencia de los síndromes geriátricos. Recordemos que los síndromes geriátricos inician con uno y suelen ir en cadena. Generalmente, si nosotros tenemos un adulto mayor que no hace actividad física, pues va a tener una disminución de músculo a partir de los 60 años. Incluso a lo largo de su vida, pues va a ir perdiendo esa masa muscular y eso a su vez le va a generar dolor, rigidez y lo va a llevar a un síndrome de inmovilidad. La inmovilidad pues le va a generar algo de ansiedad, depresión y poco a poco va a tener deterioro funcional. Va a dejar de hacer aquellas cosas que hacía frecuentemente y va a ir perdiendo su capacidad funcional. Si nosotros como médicos no tenemos un control adecuado, pues vamos a comenzar con la polifarmacia, el típico uso de las benzodiazepinas o algunos otros fármacos que pueden llevar a un incremento en las caídas, a incontinencia urinaria, alguna alteración sensorial. Y una vez que un adulto mayor tiene una caída, tiene una alta posibilidad de tener fracturas, sobre todo si ya tiene una carga de osteoporosis asociada a la sarcopenia y a esta fragilidad. Y esto a su vez va a llevar a nuestros pacientes a hospitalizaciones prolongadas, tratamientos quirúrgicos que pueden terminar en un síndrome confusional que a su vez va a incrementar el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo va a generar más inmovilidad y esto a su vez va a generar más sarcopenia. En relación a esto, eh, la OMS considera que uno de los mecanismos gatillo para que todo esto se desate es la depresión. Y bueno, de acuerdo a las cifras más recientes, esta se presenta hasta en 350 millones de adultos mayores en el mundo y entonces en este momento es considerada como una de las primeras causas de mortalidad y mala calidad de vida en el adulto mayor. Y no es que en la consulta lleguen todos los adultos mayores con periodos de llanto fácil o que los vemos todo el tiempo desganados. Puede ser que a lo mejor tengan periodos fugaces, de repente estén tristes, luego estén contentos. eh, o bien sí podemos tener el paciente clásico que llega y dice que está muy deprimido, que no se quiere levantar. La realidad es que la depresión se manifiesta de diferentes formas y entonces por eso es que tenemos que estar como muy pendientes de nuestros adultos mayores. Y bueno, la sarcopenia como tal es un concepto sumamente importante para nosotros, ya que es definida como la pérdida de la masa muscular, pero sumado a un deterioro en la calidad de vida y en la función muscular. Es decir, no solo pierdo mi masa muscular, sino además pierdo mi capacidad funcional, mi fuerza. Ajá. Su prevalencia es muy variable, la han reportado desde un 3,2 hasta un 26,3%. Y bueno, está asociada con el envejecimiento, en efecto, por esta degradación y esta inflamación crónica asociada a la activación del atrogin 1 y el MURF1, que son mecanismos celulares que lo que hacen es que se asocian a una reducción de las células madre, a la activación
de algunos receptores que a su vez son proinflamatorios y a su vez a la alteración de algunos otros mecanismos que normalmente formarían músculo. Entonces, la sarcopenia es como esa mezcla, ¿no? Entre lo que no hacemos o dejamos de hacer, como es el ejercicio, la inmovilidad y lo que va pasando día a día en nuestro cuerpo, es decir, la presencia de los radicales libres, a lo que estamos expuestos día a día, este proceso de inflamación crónica o inflammaging, y a esto le sumamos el desbalance hormonal. Por ejemplo, en las mujeres, pues disminuyen algunos estrógenos, la progesterona, que normalmente son promotores de nuestra masa muscular. Lo mismo pasa en los hombres, disminuyen los niveles de testosterona y andrógenos y disminuye la cantidad de músculo y a su vez, pues estos radicales libres en conjunto con el desbalance hormonal, pues generan alteraciones en nuestras mitocondrias y en conjunto, pues vamos a tener la atrofia muscular que finalmente se va a ver clínicamente como sarcopenia. La sarcopenia puede ser primaria o secundaria. La primaria es la que adquirimos con la edad por la falta de ejercicio y la inactividad. Y la secundaria es la que va asociada, por ejemplo, a las patologías como cáncer o a algunas otras patologías que incluyen síndromes consuntivos. Ajá. Y bueno, la sarcopenia primaria, que es de la que estamos hablando en esta sesión, se divide en leve o presarcopenia, cuando solo hay una disminución de la masa muscular, moderada, cuando se presenta esta disminución de de la masa muscular, más una disminución de la fuerza o una disminución del rendimiento físico, y grave cuando se presentan las tres características, es decir, disminuye la masa muscular, disminuye la fuerza y disminuye el rendimiento físico. Luego, entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de sarcopenia? Bueno, de acuerdo al Grupo Europeo de Sarcopenia para el Adulto Mayor, el cual básicamente ha tenido grandes aportes de Japón y de la Unión Europea, nos dice que para cada raza debe de haber criterios y puntos de corte específico. Ajá. Eh, y ellos crean este esquema donde básicamente cuando llega un adulto mayor a tu consulta, lo primero que haces es aplicar el SARC-F. Es un pequeño cuestionario, 5 preguntas, y entonces si ya notas que tu adulto mayor empieza a tener pérdida de la fuerza muscular, entonces sí, ya tomarás eh, el dinamómetro y evaluarás la fuerza. Si la fuerza es normal, pues sin problema, sigue su control habitual. Si empiezas a ver una disminución en la fuerza, entonces ya viene el momento en el que derivas a un experto y nos hacemos ayudar de la DEXA o de la tomografía o de la resonancia magnética. O en muchas ocasiones, cuando no tenemos estas herramientas, pues podemos medir como tal los diámetros de los brazos y de la pierna, y con eso podemos darnos una idea de qué tanto es el deterioro de la masa muscular. Cuando se tienen los criterios confirmados por los GOL estándar, entonces pues tenemos que empezar a valorar la severidad. Ujú. Y de acuerdo a eso, tenemos que empezar a tomar o a indicarle a nuestro paciente terapia. ¿Cuáles son los puntos de corte que nosotros consideramos para nuestra población? Bueno, en el cuestionario SARC-F, más de 4 puntos para hombre o para mujer es el corte que nos debe de ah, como prender el foquito rojo, o una pérdida de la fuerza de menos de 27 kilos para el hombre y menos de 16 para la mujer, o la confirmación, la cual ya haríamos por la DEXA, pues implica una disminución de la masa muscular de 20 kilos para el hombre, de 15 para la mujer, una velocidad de la marcha menor a 8 metros sobre segundo para ambos sexos, o una alteración en la prueba Time Up and Go Test, que es como levantarse y pararse en varias ocasiones, con una duración mayor a 5 segundos, o bien la prueba Short Physical Performance Battery con una puntuación menor a 8. Ajá. Y bueno, este es el SARC-F, donde básicamente evaluamos qué dificultad tiene nuestro paciente para levantar o transportar, por ejemplo, 4,5 kilos, qué dificultad tiene para cruzar caminando en un cuarto de un lado a otro, qué dificultad tiene para levantarse él solo de una silla o una cama sin apoyo,
¿Qué dificultad tiene para subir 10 escalones o cuántas veces se ha caído en el último año? Para esto tenemos puntuaciones de 0, 1 y 2. Y bueno, ya vieron que los puntos de corte es que si tenemos más de 4, pues hay que prender el foquito rojo. Y este es uno de los test donde el SPPB o test de Gurain, donde evaluamos el equilibrio, la velocidad de la marcha y la prueba de sentarse y levantarse de la silla. También tenemos la prueba de levantarse y sentarse en 5 repeticiones, la cual además está estandarizada para hombre, para mujer, de acuerdo a la edad y de acuerdo al grado de disfunción. Y bueno, teniendo todas estas pruebas a la mano, podemos comenzar a tomar acciones para modificar la evolución de mi paciente. Entonces, eh, la sarcopenia no solo es el adulto mayor delgado, ajá. La sarcopenia también puede aparecer en el adulto mayor con obesidad y puede ser incluso más grave porque la inflamación es más severa. Entonces, recordemos que no solamente es la pérdida de la masa muscular, sino además esta se sustituye por tejido adiposo. La obesidad sarcopénica técnicamente también fue descrita por la Unión Europea y la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad. Su prevalencia reportada es del 11 al 23%, como pueden ver es un poquito más alta que la sarcopenia por sí sola. Y ahí, además de evaluar la presencia de sarcopenia, tenemos que evaluar el índice de masa corporal o la circunferencia abdominal. Recordando que para el adulto mayor el sobrepeso empieza a partir de los 27 kilogramos por metro cuadrado. Y bueno, ahí sí ya suele tener un poco más de relevancia el uso de la DEXA para determinar los porcentajes tanto de grasa como de músculo. Y bueno, aquí también tenemos que considerar dos cosas. Se considera un estadio 1 cuando solo tengo un adulto mayor con obesidad y sarcopenia, y estadio 2 cuando además hay como patologías agregadas como síndrome metabólico, patologías cardiovasculares, respiratorias, EPOC, obesidad, sobrepeso, eh, diabetes, hipertensión. Y bueno, si analizamos estas dos patologías en conjunto, pues entonces tenemos este círculo vicioso donde mi adulto mayor comienza a desarrollar sarcopenia como parte del proceso fisiológico del inflammaging. Y esto, si no tomamos medida y empieza a activarse y a hacer actividad física, pues va a ir generando una disminución en la función. Esto a su vez puede generar caídas, patologías cardiovasculares en descontrol, diabetes, hipertensión, infartos, y esto a su vez va a llevar a nuestro paciente al hospital. Recordemos que por cada día que nuestro paciente está hospitalizado, pierde 5% de su masa muscular, y esto a su vez incrementa pues los días en el hospital y el riesgo de caídas. Entonces, si ven este círculo vicioso, pues implica que nuestro paciente tenga una mala calidad de vida y una disminución en la capacidad intrínseca, es decir, una disminución en la capacidad de valerse por sí mismo. Y bueno, en nuestro adulto mayor tenemos tres tipos, básicamente, de fisiología. Por un lado, tenemos al paciente sano, el que no tiene sarcopenia ni obesidad, y ese sería el ideal. Pero si no lo tenemos, por otro lado, podemos tener el adulto mayor con obesidad sarcopénica, que tiene un apetito conservado, que come muy bien, que tiene aumento de peso, disminución de la masa muscular, pero no se nota tanto por el incremento en la grasa visceral. Son los pacientes que llegan a nuestra consulta con 250 de glucosa en ayuno, que no se toman sus pastillas y generalmente tienden a la hiperglicemia y al curso progresivo de la diabetes. Por otro lado, tenemos la desnutrición anoréxica que nos va a llevar a una sarcopenia más pura, donde hay pérdida de peso, disminución en el consumo de energía. Es el adulto mayor que llega con pérdida del apetito, que le duelen mucho las rodillas, que ya no se puede mover. Él no tiene resistencia a la insulina, pero tiende a hacer hipoglicemias frecuentes. Y en el caso de él, si es que llega a desarrollar diabetes, pues la diabetes tiende a es el paciente que vemos con un síndrome de desgaste, ajá, que pierde mucho peso con la diabetes.
y que pues tiene una evolución probablemente más rápida que el paciente con obesidad sarcopénica. Por eso es fundamental que nosotros desde cualquiera de los campos del área de la salud en el que nos encontremos, consideremos la valoración geriátrica integral. No me voy a meter a profundidad, pero básicamente se compone de 4 elementos. La clínica, cómo es que vemos al paciente, cómo camina, cómo se mueve, cómo está la función cardíaca, cómo está la función pulmonar. Funcional, ¿puede realizar sus actividades de la vida diaria él solo o necesita ayuda? ¿Qué actividades puede realizar? ¿Puede cocinar? ¿Puede limpiar? ¿O solamente puede valerse por sí mismo en las actividades básicas como bañarse, cambiarse, comer? Y a nivel mental, ¿cómo encontramos a nuestro paciente? ¿Tiene deterioro cognitivo o no tiene deterioro cognitivo? ¿Y qué tan avanzado es el deterioro? ¿Tiene tendencias al Alzheimer o tendencias al Parkinson? ¿O a lo mejor tiene un EBC isquémico de pequeños vasos, donde tiene alteraciones como mixtas en relación a la pérdida de la memoria y alguna alteración funcional? Y a nivel social, ¿cómo es? ¿Sigue frecuentando a las mismas personas o ya se comenzó a aislar? Todo esto es lo que tenemos que ir valorando en cada consulta que tenemos con nuestros pacientes, ajá, ya sea de nutrición, de rehabilitación. Y bueno, estas son algunas escalas que nos ayudan, como el índice de Bartel o el índice de Katz, la escala de Lawton y Brody. Básicamente estas están centradas en evaluar las actividades de la vida diaria del adulto mayor, y las que están un poquito más centradas en la cuestión neurológica, como el mini mental del Folstein, o recientemente uno que está muy de moda es el MoCA, o bien el test de reloj, que con un dibujo simple pues nos podemos dar cuenta de cómo va el estado mental de nuestro paciente. Y bueno, algunas otras escalas como la escala de depresión de Yesavage. Y bueno, en el caso de pues del médico familiar y de todos, pues hay algunas otras escalas que nos permite valorar, por ejemplo, funcionalidad de la familia, eh, que nos permite ver qué tanto apoyo tienen nuestros pacientes. Y bueno, toda una valoración geriátrica integral requiere tiempo. Sin embargo, bueno, en alguna ocasión podremos aplicar algunos test para ver, por ejemplo, la capacidad funcional o la capacidad intrínseca. En alguna otra consulta podríamos evaluar el estado mental y en alguna otra a lo mejor descartar la presencia de depresión o ansiedad. Entonces, también es importante que cuando se aplican estos instrumentos se considere el nivel de escolaridad de los pacientes. Afortunadamente, el Mini-Mental ya considera estos puntos de corte y se va adaptando poco a poco a la capacidad sensorial de los pacientes. Algunos estudios que encontré que me parecieron sumamente interesantes asociados al proceso del inflammaging y la obesidad sarcopénica fue justamente este metaanálisis donde analizan la sarcopenia y la obesidad sarcopénica y cuál genera más mortalidad. Ajá. Entonces, cuando tenemos la sarcopenia sin obesidad, pues técnicamente pues no hay ni un riesgo ni un factor de protección. Ajá, cuando solo es un componente. Cuando se incrementan los dos componentes como tal de la sarcopenia, entonces sí ya incrementa el riesgo de mortalidad hasta 1.5 veces. Y cuando hablamos ya un poquito de modificaciones en la masa muscular, como la sarcopenia más alteraciones en el peso o en el índice de masa corporal, pues vemos que al final, con uno o con dos componentes, se incrementa la mortalidad de un 2.15 hasta 1.94 veces. Entonces, solamente la sarcopenia o la obesidad sarcopénica incrementan el riesgo de mortalidad. Por eso es tan importante detectarlas y comenzar a tomar medidas. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, por un lado tenemos el apoyo nutricional, donde aquí tenemos muchos expertos en el foro, donde tenemos ya algunos alimentos bien identificados, como el omega 3, los ácidos grasos poliinsaturados, la glutamina, la arginina, el triptófano, algunos micronutrientes como la vitamina A, C, D, E.
el zinc, el hierro, el selenio. Y bueno, todos estos en conjunto mejoran el microambiente en nuestro paciente y disminuyen el proceso de inflamación crónica o la inmunosenescencia. Ajá. Y bueno, en esta parte de la charla les voy a mencionar los micronutrientes o los inmunonutrientes más relevantes dentro de lo que se encuentra en la literatura. Y bueno, uno de ellos pues son los omega 3, donde básicamente tienen importantes propiedades antiinflamatorias y su ingesta de manera constante, por ejemplo, a través del incremento del consumo de salmón o de linaza, eh, semillas de girasol, huevos, soya, pues generan positivamente una disminución de marcadores inflamatorios como la interleucina 1 beta, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa y en algunos estudios de corte donde se ha dado seguimiento a los pacientes por 3 o 6 meses, pues además han visto que disminuye en aquellos que tenían datos de insuficiencia cardíaca, pues disminuye como la progresión y mantiene más estables. Además, otros estudios en pacientes con Alzheimer, pues tienen una disminución de la neuroinflamación. Algunos de estos estudios se han realizado en modelos animales en los cuales sí se puede realizar como una biopsia y entonces pueden ver realmente cómo va la neuroinflamación. Y bueno, como tal para la sarcopenia, pues también se vio que el consumo de estos omegas pues mantiene un efecto positivo en la producción de masa muscular y fuerza, cuando además se suma actividad física constante. Otros inmunonutrientes que se han estado estudiando, pues es la glutamina. Este es esencial para los linfocitos efectores, para los macrófagos y para los neutrófilos y sobre todo para la producción de citocinas. Entonces, tiene un buen efecto proinflamatorio y podríamos pensar que es malo. Sin embargo, recordemos que un sistema inmune sano tiene que tener un equilibrio adecuado entre el estado proinflamatorio y el estado antiinflamatorio. Otro de estos inmunonutrientes es la arginina. Es esencial para la producción de proteínas y para el óxido nítrico a nivel endotelial. Y el triptófano, que también es importante en la activación proinflamatoria. Y una restricción en el triptófano se asocia a una reducción de Akkermansia. Y recordemos que la Akkermansia ha demostrado grandes efectos como agente terapéutico en las patologías cardiometabólicas. Su uso frecuente, ya sea como probiótico completo o como alguna porción de su célula, lo que nos permite es regular ese proceso inflamatorio crónico a nivel gastrointestinal. También es importante considerar que la suplementación con estos micronutrientes, sobre todo triptófano y arginina, pues permite tener una buena cantidad de linfocitos TCD4, CD8, y estos a su vez han demostrado que cuando se suplementan con vitaminas A, C y E, mejoran su actividad. Y también hemos encontrado que una deficiencia de zinc puede alterar el sistema inmunitario, pero bueno, con una suplementación de 440 miligramos se eleva la proporción de células T y los títulos de inmunoglobulina G. En este estudio, donde suplementaron la vitamina D3 y el omega 3, tratando de prevenir la depresión en el adulto mayor, bueno, básicamente ellos de manera original o de manera inicial encontraron que el consumo de vitamina D podía ser un factor protector. Sin embargo, cuando hacen el análisis de regresión logística, encuentran que pues no es un factor ni de protección ni de riesgo para la depresión. Y cuando estudian el omega, pues encuentran el mismo efecto. O sea, técnicamente ellos dicen que para la depresión la suplementación con vitamina D3 y omega pues no tiene un efecto como tal, ¿no? De tan determinante como el que se ha encontrado en los modelos animales o en el laboratorio. Bueno, sin embargo, hay una gran cantidad de alimentos
Y ya si nos enfocamos como tal a la microbiota, que es nuestro campo en este foro de MedScientific, pues vamos a encontrar que tenemos estos reguladores del microambiente, como son los probióticos, los prebióticos, simbióticos o posbióticos, y que la suplementación con Lactobacillus fermentum, Plantorum, coagulans o subtilis reduce la producción de citocinas proinflamatorias y aumenta las antiinflamatorias y pues mejora los defectos inmunes relacionados con la edad. Esto sí se ha estudiado en algunos modelos animales y de manera molecular en seres humanos. Ajá, aquí tienen las referencias. Y bueno, el más importante y el más sencillo de todos los mecanismos para prevenir esta inflamación crónica es la actividad física. Ujú. La actividad física, como muestra en esta imagen, pues una buena cantidad de músculo secundaria a actividad física, pues aumenta la síntesis de proteínas, aumenta la función mitocondrial y la producción de mitocondrias sanas, disminuye los factores proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la 10 o la adiponectina, y por otro lado, es que el ejercicio es algo muy interesante porque aumenta los radicales libres, aumenta la inflamación, pero es una inflamación buena, es decir, una inflamación que se autorregula y promueve la formación de músculo. Se rompe la fibra, se activa la inflamación y se produce músculo de calidad. Por eso es que es tan importante la actividad física. Y bueno, aquí pueden ver que se incrementa la producción de miostatina, apelina o irisin, y todas estas son proteínas que van de la mano con el músculo. Por otro lado, un paciente que no hace ejercicio, que está sentado todo el tiempo en su casa, poco a poco se va a ir degenerando y va a tener alteraciones mitocondriales, incremento del estrés oxidativo, incremento descontrolado de la inflamación. Vean aquí, la diferencia es que el que no hace ejercicio y no tiene una buena masa muscular, se incrementa el factor de necrosis tumoral alfa y el 6, que son proinflamatorias, pero no hay quien las regule porque hay una disminución de la interleucina 10. Sin embargo, con el ejercicio, pues esta interleucina 10 entra a regular todo este proceso. Ajá. Y pues obviamente si no hay como este proceso de se rompe y se forma la fibra, pues no vamos a tener la producción de fibra muscular. Y esto a su vez va a generar disminución en los arcos de movilidad e incremento en el riesgo de fracturas, disminución de la capacidad funcional. Ahora, hablar de actividad física no es nada más decir vete todos los días a correr o vete todos los días al gimnasio. No, hay diferentes tipos de actividad física y todos tienen que ir en combinación para tener adultos mayores sanos. Ajá. Pero además recordemos que el ejercicio, la actividad física la tenemos que iniciar desde edades tempranas para ir obteniendo todos sus beneficios y a medida que avanzamos en edad, pues esto se vaya manteniendo y mejore nuestra calidad de vida. Ujú. Por un lado, pues tenemos que hacer ejercicios de flexibilidad, ejercicios aeróbicos, ejercicios de fuerza, como en el gimnasio, y algunos ejercicios de equilibrio y balance. Todos estos no solo mejoran la masa muscular, ajá, sino además mejoran el endotelio de nuestras arterias y nuestras venas y con ello mejoran las cifras de presión arterial. Y entonces de ahí tenemos que esos videos donde de repente nos ponen a los que siempre han hecho ejercicio, que siguen activos y cuidan a su familia y son adultos mayores funcionales, y a los que se caen y se fracturan, ¿no? Y entonces ya no se pueden mover. Y la diferencia entre uno y otro, pues es esta actividad física. Y entre más temprano la iniciemos, es mucho mejor para nuestro cuerpo. Entonces, les voy a hablar un poquito del ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico puede ser la caminata, puede ser correr, puede ser nadar o andar en bici. Eh, Hay una revisión sistemática, bueno, hay muchas, pero una de estas con alrededor de 50 estudios con más de 163 millones de personas, reportó una reducción de la mortalidad del 30% en el adulto mayor si realiza 2,5 horas semanales de actividad física moderada.
Ajá. También se ha demostrado que la prueba de los 400 metros es un factor pronóstico y predictor de riesgo cardiovascular y también de la limitación y la movilidad o la capacidad motriz de los adultos mayores. Por otro lado, el Colegio Americano de Actividad Física y Deporte para el adulto mayor recomienda mínimo 150 minutos de ejercicio de tipo aeróbico a la semana. Lo que recomiendan son, bueno, 30 minutos, 5 días de los 7 a la semana, es decir, que le roben media hora a la telenovela o a la serie, o bien un ejercicio mínimo vigoroso de 60 minutos, repartido en 20 minutos 3 días a la semana. Algo que es sumamente importante es mantener una frecuencia cardíaca alta, ajá, cuando menos el doble de lo que normalmente tenemos en reposo. Y también se han propuesto pues algunas otras actividades que suelen alcanzar estas cifras de frecuencia cardíaca, como les comentaba, no solamente es la caminata o el correr, ajá, también el nadar, el bailar, el montar en bicicleta, ajá. Y bueno, este que ahora ha estado muy en boga y que cada día se han encontrado muchos más beneficios para todas las edades, como es el ejercicio de fuerza. En el ejercicio de fuerza, eh, pues recordemos que mínimo tiene que ser 3 días a la semana con descansos, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y bueno, recordemos que esto evita la pérdida muscular fisiológica de la edad. Mayor inactividad, mayor número de lesiones, mayor inmovilidad. Con este ejercicio de fuerza, eh, lo que hacemos es forzar a nuestro cuerpo a producir más masa muscular, aumenta la inflamación, disminuye la inflamación y mejora la construcción del músculo. Y con esto, pues vamos a tener articulaciones más fuertes, mayores arcos de movilidad y menor riesgo de fractura. El otro es el ejercicio de potencia, donde es un producto en el que combinó la fuerza de la contracción muscular y la velocidad. Un ejemplo, pues saltar la cuerda. Después de los 50 años, recordemos que se pierde alrededor del 3% de la potencia muscular cada año. Entonces, este ejercicio pues valdría la pena, ¿no? Siempre y cuando nuestros adultos no tengan osteoporosis y la intensidad debe ser del 30 al 60% de la carga, es decir, un poco más a tolerancia. Eh, Generalmente los ejercicios tienen que ir de una fase concéntrica, es decir, al acortamiento y lo más rápido posible. Otros ejercicios son los de flexibilidad, que también nos ayudan mucho a mejorar la resistencia. Estos se recomiendan como el calentamiento previo al ejercicio de fuerza. Y bueno, se recomiendan movimientos de una o varias articulaciones. Se puede usar el goniómetro. Y bueno, básicamente aquí es el estirar cada una de nuestras articulaciones de manera repetida, de manera progresiva. Y pues, lo que les comentaba puede ser el calentamiento del ejercicio aeróbico o del ejercicio de fuerza. Y bueno, unos que a veces no consideramos tanto, pero que son fundamentales en el adulto mayor, son los ejercicios de balance y equilibrio, sobre todo cuando tenemos la presencia de vértigo postural paroxístico, que es muy frecuente, o cuando nuestro adulto mayor comienza a perder el equilibrio y necesita el uso de un bastón. Ajá, generalmente estos son ejercicios donde se activan sistemas neuromusculares, sensoriales y cognitivos y desarrollan un papel importante en el equilibrio. Se ha visto que reducen la tasa de caídas en un 24%, pero tienen que ser 3 días a la semana bajo supervisión y programados. Ajá. Pues algunos es caminar con un pie, hacer movimientos en tándem, con una sola pierna, andar de puntitas o de talones, andar sobre una tabla de equilibrio o la coordinación que luego a veces nos cuesta un poco de trabajo de ojo-mano o ojo-pierna. Y bueno, recientemente hay algunos ejercicios en los que se está utilizando o se está viendo pues nuevos estudios. Técnicamente estos más que ejercicios físicos, la idea es usarlos para mantener el equilibrio y la fuerza en las personas mayores que tienen una alta fragilidad. Esto es como de manera mental. eh,
repetir como movimientos constantes. Algunos ejercicios o actividades que están en estudio pues son con imágenes motoras y la observación de la acción. Y bueno, consiste justamente en esto donde se tiene el concepto de que la salida del estímulo de la neurona, donde el paciente se imagina que está haciendo una actividad física, provoca esa actividad, esta activación neuronal y de alguna forma mejora la plasticidad y el movimiento. Pero bueno, todavía no hay como estudios que realmente avalen los resultados de este tipo de ejercicios de entrenamiento, que más que físicos tienden a ser mentales. Y bueno, ¿qué otras cosas positivas nos regala el ejercicio? Bueno, en este metaanálisis analizaron alrededor de 50 estudios relacionados con la actividad física, pero no solo con la depresión, sino con algunas otras eh, situaciones importantes o de salud en el adulto mayor. Y lo que quiero que vean es cómo el ejercicio mejora o reduce la depresión. Ajá. Y bueno, el efecto final de protección al analizar todos estos estudios y conjuntarlos es de 0,44 odds radio, lo que quiere decir que si nuestro adulto mayor realiza actividad física, la protección de la depresión es hasta del 66%. Y bueno, cada uno de los estudios tiene un reporte diferente, pero básicamente los más importantes o los de mayor peso, por ejemplo, son este de KERS en el 2010, donde ellos mencionan un odds radio de protección de 0,66. Ujú. Y bueno, pues entonces considérenlo como parte del tratamiento de la ansiedad y la depresión, no solo en el adulto mayor, sino a todas las edades. Por otro lado, al analizar el efecto sobre la salud mental y la calidad de vida, bueno, ahí no tiene tanto peso, pero el efecto total del análisis nos dice que tiene un factor de protección del 0,90 odds radio, lo que quiere decir que nos protege en un 10% nuestra salud mental y nuestra calidad de vida. Ujú. Algunos de los estudios más importantes tuvieron intervalos de confianza muy altos, por lo cual no se consideraron tan importantes. Pero de estos, el Lebrenes en el 2007, pues básicamente nos da un odds radio de 0,96 y que va de 1,78 a menos 0,14. Como ven, todos tienen intervalos muy amplios y eso es lo que les hace de alguna forma perder un poquito el efecto estadístico. En relación a la función cognitiva, este es uno de los efectos más importantes. En estos dos estudios evaluaron la función cognitiva y la influencia que tenía el ejercicio o la actividad física y encontraron un odds radio total con un efecto hasta de 0,13, que esto es como el 97% de protección para mantener una buena función cognitiva. Bueno, pues no solamente es hablar de inmunonutrientes y no solamente es actividad física. También existe algo dentro de la farmacología, algunos fármacos de los que tenemos como de uso en la vida diaria que han demostrado efectos moduladores de inflamación. Uno de ellos, pues, son los IECAS y los ARA2, que normalmente usamos como parte de la terapia para los pacientes con hipertensión o como nefroprotectores. Y bueno, ellos mejoran la función endotelial mediante una mayor disponibilidad de óxido nítrico y bradicinina, sobre todo los IECAS, y suprimen la expresión de citocinas promotoras de la inflamación y moléculas de adhesión. Y bueno, además mitigan el efecto de la arginasa y con ello reducen la vasoconstricción. Otros medicamentos que se han utilizado, pero no con tanto éxito, como la N-acetilcisteína, que normalmente usamos para los pacientes con neumonía y difícil manejo de secreciones, pues encontraron que neutraliza los radicales libres de oxígeno y mejora o promueve la formación de los macrófagos M2. Los macrófagos M2 son macrófagos antiinflamatorios. Sin embargo, bueno, este estudio lo realizaron en pacientes con infarto y con enfermedad renal crónica y sí, pues disminuyó como los radicales libres, ¿no? Pero la dosis pues tuvo que ser muy alta, hasta de 150 miligramos por kilo. Y bueno, en este caso lo llegaron a usar hasta de 600 miligramos al día, pero pues realmente
Es un fármaco complejo de conseguir, no es tan accesible y pues no se ha documentado más fuera de estos estudios. Otros antioxidantes de los que sí se tiene un poco más de evidencia y son un poco más usuales en el mercado, pues es la coenzima Q10 o ubiquinona. Es un antioxidante liposoluble, mejora el transporte de electrones, elimina radicales libres y se ha usado en pacientes con hipertensión, mejorando el control, lo mismo que en pacientes con insuficiencia cardíaca, mostrando efectos positivos al disminuir los radicales libres. Algunos otros fármacos, o bueno, algunos otros micronutrientes utilizados como fármacos, como la vitamina E o la vitamina C, pues son bien conocidos como que son neutralizantes de los radicales libres de oxígeno y protegen a las células de daño oxidativo. Pero también a gran escala pasa lo mismo que en el ensayo que presenté de la vitamina D3 y el omega, como que pierden su función y hay una gran variabilidad entre los individuos. Entonces, bueno, sin embargo, ahí están como una buena opción que nos ofrece una protección ante los radicales libres y la suplementación de la vitamina E se recomienda de 400 unidades al día y de vitamina C de 500 miligramos al día para reducir el riesgo cardiovascular. Sin embargo, en el caso de la vitamina C se recomienda periodos cortos porque tiende a la formación de litiasis renal. Em, Algunos otros componentes o fármacos que se encuentran en estudio, como la quercetina, es un flavonoide que tiene efectos antiinflamatorios porque inhibe el factor nuclear kappa beta. Hay estudios donde se reduce la proteína C reactiva, el factor de necrosis tumoral alfa. En este estudio que les muestro aquí, pues se utilizó en ratones y bueno, una vez que se sacrificaron, pues se mostró que básicamente mejora la función o la cantidad de la dopamina, mejora la actividad de la microglia, los astrocitos y los neutrófilos a nivel neuronal y reduce los radicales libres de oxígeno, reduciendo la neuroinflamación. Esto fue en modelos animales, ¿no? Y bueno, se han utilizado en seres humanos a dosis muy diversas, desde 600 hasta 200 miligramos por kilo, para ver cuál es su efecto antioxidante. Y bueno, lo que se ha encontrado en la mayoría de los estudios es que a partir de 30 miligramos por kilo, pues comienza a mostrar efecto. Y bueno, la dosis que se recomienda es de 500 a 1 gramo al día por 12 semanas. Otro, del que realmente hay muchos estudios y unos son a favor, otros son en contra, es el ginkgo biloba. Su extracto como tal inhibe al activador de plaquetas y modula la protección de óxido nítrico, es decir, reduce el riesgo de infarto. Se ha comercializado en dosis de 120 hasta 240 miligramos al día y pues todos estos son los estudios que se han hecho alrededor de él. Ajá. Como pueden ver, pues la mayoría son placebo contra control en diferentes lugares, en Estados Unidos, Ucrania, Italia, estudios multicéntricos en Estados Unidos. Y bueno, lo que se ha encontrado es que en algunos no hay diferencias significativas en relación a la cognición, en otros relacionados con el riesgo cardiovascular y la demencia, pues realmente sí se han encontrado algunos efectos positivos, pero tiene muchos efectos adversos como crisis hipertensivas, dolor de cabeza, eh, mareos, dolor en el pecho. Y básicamente en todos, la frecuencia de los efectos adversos es lo que no apoya mucho su uso. Por otro lado, tenemos la icarina. La icarina también es un glucósido flavonoide derivado de la planta Epidendium. También es antiinflamatorio, antioxidante, también inhibe el factor nuclear kappa beta y promueve la vía de fosfatilinositol 3K y promueve el aumento de óxido nítrico activando a la oxidonitrico sintasa. ¿Se acuerdan de la que habíamos platicado casi al inicio de la plática? Y bueno, este componente bioactivo se ha utilizado en estas patologías y ha tenido buenos resultados, por ejemplo, para pacientes con Alzheimer. Otro compuesto es el resveratrol, es uno de los más conocidos y bueno, pues ahí tiene su relación con el alcohol y con el vino tinto, porque es un derivado de la uva. Sin embargo, bueno,
Se puede usar de manera segura en pacientes con diabetes, pero aislado y procesado, es decir, no una copita todos los días, porque la dosis es muy pequeña y pues como tal el vino tiene muchos otros efectos adversos. Entonces se recomienda tomarlo en cápsulas de 500 miligramos 2 veces al día hasta por 2 meses y tiene un efecto antiinflamatorio y antioxidante porque activa el SIRT1, uno de los mecanismos que les expliqué de manera inicial que mejora la función mitocondrial, la formación de mitocondrias y la formación de nuevas células. Además, pues ha demostrado que reduce el colesterol LDL. En este estudio en pacientes diabéticos, por ejemplo, aquí se ve cómo a los 60 días comienza a reducir el factor de necrosis tumoral alfa y pues aquí también se ve su capacidad antioxidante, la cual se incrementa a los 60 días. Ajá. También la interleucina 1 beta va disminuyendo poco a poco. Digo, la diferencia no es tan significativa, pero estas sustancias con pequeños cambios pues tienen grandes manifestaciones clínicas. Otra que a mí me encanta es la cúrcuma. La cúrcuma es, eh, tiene muchos estudios y es polémica. Por ejemplo, la Unión Europea la tiene comercializada y disponible y autorizada para uso en seres humanos desde 2018, pero justamente te da, por ejemplo, la cúrcuma en polvo te recomienda de 1,5 a 3 gramos al día o de 0,5 a 1 gramo 2 o 3 veces al día. La podemos tener también en infusión mente herbal, en 150 mililitros de agua, 2 a 3 veces al día, en tintura, en extracto seco. Y bueno, todas estas formulaciones surgen de la necesidad de regular su uso, ya que en grandes cantidades puede ser tóxica. Ajá. ¿Y cuáles son sus efectos? Pues reduce los radicales libres, mejora la acción de los astrocitos de la microglia, reduce la neuroinflamación y reduce la apoptosis de las neuronas. Y esto se ha visto pues en estudios con modelos animales, como es en este caso. Utilizada como nanopartículas, pues ya que esta sí atraviesa la barrera hematoencefálica y pues como ven aquí, básicamente este es el esquema. Em, Aquí vamos a cambiar un poquito el chip. Ahora vamos a hablar como tal de terapias biológicas e inmunosupresoras que tenemos un poco más a la mano, que tienen un poco más de estudios formales, como por ejemplo la torvastatina, que recientemente pues se ha sugerido su uso de manera más constante en los pacientes con alto riesgo cardiovascular porque tiene un efecto antiinflamatorio sobre la proteína C reactiva y disminuye los eventos cardiovasculares a una dosis moderada, es decir, como un preventivo. En este estudio, el PROBIT, la duración tuvo 24 meses y se incluyeron 4,162 pacientes y pues sí se vio que tiene o sea, funciona muy bien para disminuir la neuroinflamación y para prevenir los eventos cardiovasculares. Un efecto similar tuvo la rosuvastatina. La colchicina se utilizó en algunos estudios, pero tiene muchos efectos adversos, por eso es que no se recomienda. Otros fármacos que están como en estudio todavía es el inclacumab o no los tenemos disponibles en México. Este se ha usado sobre todo en pacientes con infarto agudo al miocardio sin elevación del ST y lo que ellos estudiaron pues fue la selectina P y encontraron pues que sí reduce los niveles de troponina y CPK-MB y el daño posterior a un infarto. Otros como el daraplavir y el varesplendid. Como ven, estas terapias pues están todavía en estudio y básicamente todas muestran una regulación o una modulación en esta inflamación crónica. Eh, Más estudios de la coenzima Q10, de Anquira, Inclacumab, canakinumab, y todos estos ya son anticuerpos dirigidos directamente como inhibidores de las interleucinas o de la selectina P, del PCSK9, y todos estos lo que hacen es ya modularlos de manera muy directa. El metotrexate y la colchicina, pues los hemos usado a lo largo de muchos años en patologías reumatológicas como antiinflamatorios
Pero vuelvo a lo mismo, los efectos adversos son muy severos y entonces por eso es que no se ha progresado con ellos. Y el Anquira es uno de los más prometedores y pues está probando en diversas patologías, no nada más como un antiinflamatorio eh, habitual. Como pueden ver aquí, por ejemplo, en este estudio, solamente se evaluó su acción con pacientes con alto riesgo cardiovascular y sus marcadores inflamatorios. Y aquí ya se utilizó en pacientes con infarto agudo al miocardio. Y bueno, ya para terminar, me di a la tarea de buscar justamente esta tabla donde se muestran como las opciones terapéuticas para los pacientes con síndrome metabólico. Y lo que tenemos aquí es que muchos de estos medicamentos los utilizamos en el día a día, en el control de la diabetes, de la hipertensión o de las dislipidemias. Y la mayoría de estos, afortunadamente, han mostrado que además de tener un buen control sobre los niveles de glucosa o colesterol, pues además tienen un importante efecto antiinflamatorio. Por ejemplo, los inhibidores de GLP-1, como la liraglutida, el exenatide, eh, algunos otros como la dapaglifosina, que tenemos un poquito más al alcance, también tiene un buen efecto antiinflamatorio. Lo mismo podemos ver de los inhibidores de DPP-4 como la linagliptina, que tenemos también en la consulta, o las tiazolinidionas, que también se recomiendan un poquito más para la esteatosis hepática, las estatinas, los fibratos. Todos estos en general lo que hacen es que tienen un efecto antiinflamatorio, además de pues su efecto o su mecanismo de acción básico. Y bueno, creo que aquí termino mi presentación. Doctora, muchísimas gracias por esta tan maravillosa presentación. Y pues bueno, el chat se encuentra abierto para preguntas. Es el momento de despejar todas sus dudas. Y pues vamos a dar un minutito para que la gente vaya colocando sus preguntas. También si desean participar con voz, vamos a dar acceso a una persona. Pueden levantar la mano y les damos la palabra. Ya tenemos nuestro primer comentario del chat y pues bueno, fue una felicitación. ¿Qué clase tan más bonita? Muchas felicidades. Coincido con Julie Gallo. Sin duda, siguen poniendo en el chat felicidades, todo estuvo muy claro. Excelente ponencia, felicitaciones. Pues sí, coincido con todos ellos. Realmente fue una ponencia con con mucha información muy clara sobre todo y nos ayudó mucho también que expusiera las fuentes, que viniera el metaanálisis y pudiéramos verlo con usted y analizarlo a la par. Felicidades, excelente plática, excelente charla, muchas gracias por compartir. Ojalá se pueda compartir la grabación de la clase. Sí, estaremos compartiendo la grabación de la clase. Esta se sube en nuestro canal de YouTube de MedScientific. Ahí pueden verla. Excelente ponencia, doctora. Felicidades, información clara, concisa y precisa. Pues sí, parece que ahora pocas veces ha pasado que no tenemos unas dudas luego en el chat por la clase realmente muy clara. Pero ya tenemos nuestras primeras dudas. ¿Qué relación tiene la sarcopenia con la neuropatía y qué beneficio puede tener el tratamiento que indicó para la neuropatía? Bueno, como tal, la neuropatía y la sarcopenia, aunque parecieran procesos distintos, en el paciente diabético las podemos encontrar a la par. ¿Por qué? Por un lado, nuestro paciente diabético, recordemos que tiene producción de ATP por diferentes vías a las que tenemos estipuladas o conocidas como fisiológicas a través de la mitocondria. Entonces, producen radicales libres de oxígeno en gran cantidad, por un lado, y por otro tenemos los productos de la glicación avanzada, y estos generan como acúmulos y pequeños como trombos en la microvasculatura. Entonces, cuando esta microvasculatura se daña, pues se dañan las terminaciones nerviosas y entonces tenemos que la mielina de las fibras nerviosas se va desgastando y esto a su vez hace que nuestro paciente tenga dolor crónico y alteraciones en la sensibilidad. Entonces,
Este paciente diabético que además de esto está enfrentando este proceso de degeneración neuronal es ese paciente que no hace ejercicio. Entonces, se pueden presentar las dos patologías al mismo tiempo, sí, y es el paciente que llega con nosotros a la consulta con un bastón y con mucha dificultad para caminar. Entonces, la relación pues es muy amplia. En los dos existe un proceso inflamatorio, solo que en uno la inflamación va relacionada directamente con el descontrol glucémico y en el caso de la sarcopenia, pues es parte del proceso fisiológico del envejecimiento, aunado al proceso de la inflamación crónica del paciente con diabetes. Entonces, van de la mano y uno es como ese círculo vicioso, ¿no? Donde tengo pérdida de la sensibilidad, dolor crónico, no hago actividad física, se incrementa la sarcopenia, se incrementa la inmovilidad, se incrementa la inflamación. Ese es como el círculo vicioso de la neuropatía. Si se incrementan los radicales libres y la neuroinflamación, pues en automático mi paciente va a tener menos ganas de moverse y menos masa muscular. Entonces es como parte del proceso que enfrentan todos los días nuestros pacientes con diabetes en la vida diaria, ujú, cuando no se apegan al tratamiento, cuando no hacen actividad física. Ajá. Sí, contesté la duda. Sí. Esperemos que sí, si no, Juan, nos puedes colocar en el chat si tienes alguna otra duda. Por otra parte, también Luis Alberto Domínguez nos comenta, en el paciente, el primero que llega, si nos llega el primer paciente de primera vez, es un adulto mayor, realmente, ¿cuáles sería, en este contexto de sarcopenia, la primero que le indicaríamos? ¿Mandarlo a caminar o qué tipo de ejercicios le podríamos recomendar? Pues de acuerdo a lo que identifiquemos en el SARC-F, si tiene un buen equilibrio y puede caminar, eso sería lo primero, pero recordemos que no solamente es caminar, o sea, le tengo que indicar caminar más un ejercicio de estiramiento, un ejercicio con pesas, de fuerza, y no me refiero a ir como tal al gimnasio, que sería lo ideal, pero sí cuando menos que a lo mejor él se haga sus propias pesitas con algún bote o compre algunas pesitas o ligas que le permitan, por ejemplo, salir a caminar un ratito y hacer la actividad de fuerza. O en muchas ocasiones, si tienen disponible, por ejemplo, alguna área, la natación es una buena combinación de ejercicio tanto de fuerza como aeróbico. Igual la bicicleta, porque permiten la formación de músculo y además tienen una buena activación cardiovascular. Muchas gracias. Y también por otra parte nos comenta Reina Sarmiento, nos dice, en una persona ya de tercera edad que no tiene problemas metabólicos, hace ejercicio, lo único que tiene es osteoartritis degenerativa. ¿Valdría la pena tomar U10 por 3 meses como mínimo? Sí, y también incluso si puede hacer alguna actividad de fuerza que no sea tan de alto impacto, que vaya como siendo más a tolerancia. También recientemente se han comenzado a hacer algunos estudios donde se recomienda el uso de la creatina. La creatina también. Resulta que en los estudios más recientes no causa lesión renal ni muscular y sí mejora la formación de músculo después de realizar actividad física. Eso sí, la dosis pues es generalmente 1 gramo por cada 10 kilos o 5 gramos al día. Ajá. Ese sería un buen suplemento también si quieren como incrementar un poquito su masa muscular. Solo que no lo agregué porque no va tan de la mano con la neuroinflamación, va más con la formación de masa muscular. Ujú. Y entrando ya a esta parte de los suplementos, pues tenemos varias preguntas en relación a estos. Una es por parte de los probióticos. ¿Durante qué tiempo podemos utilizar el probiótico de Lactobacillus plantarum? Y también para juntarla junto con otra pregunta, es en el contexto de este de alto mayor, pero específicamente con dislipidemia. En este caso nos comenta también con infarto anterior cerebrovascular, ¿qué probióticos podría sugerir? Pues ahorita bueno, recientemente han salido varios. Por ejemplo, tenemos ay, bueno, no está como tan correcto que yo diga una marca comercial, pero recientemente surgió uno que se llama, ¿puedo decirlo?
Meta-R, ajá, y técnicamente tiene una combinación muy interesante de probióticos y prebióticos y también tiene buenos reportes donde ayuda con las dislipidemias y mejora la salud gastrointestinal. Entonces, si a mí me preguntan, esa podría ser una buena opción. Y lo mejor, o sea, muchas verduras y muchas frutas. El tiempo mínimo se recomienda 3 meses, pero pueden ser 6 meses, un año. Realmente los probióticos, mientras los estés suplementando, vas a ir teniendo un buen efecto. Y la forma como de que ese efecto perdure, pues es que modifiques tu alimentación, ¿no? Y la inclines un poco más hacia la ingesta de los vegetales y las frutas, ¿no? Sobre todo también los frutos rojos ayudan mucho a promover una buena flora intestinal, pues. Ajá. Sí, gracias, doctora. Y ahora, pasando igual en suplementos, pero en este caso antioxidantes, él nos comenta, ¿qué antioxidante se puede dar a un paciente con hipertensión que tenga mayor relevancia y eficacia? Pues es que ahí yo lo que les recomiendo es que no se casen con un solo suplemento. Por ejemplo, un mes pueden suplementarse con omega 3, otro mes pueden utilizar la vitamina C, otro mes la vitamina E. Recuerden que los suplementos son buenos, pero por tiempos. Ajá. No todos al mismo tiempo, pueden ir de uno a la vez. Ajá. Y es importante que consideren tomar mucha agua y esos vegetales y esos frutos rojos son la mejor forma en la que los pueden adquirir. Y algo que es importante, por ejemplo, los suplementos los pueden consumir al término de la comida más abundante y tienen una mejor absorción. Ajá. Y en este contexto también nos preguntan, ¿existe como tal el antioxidante perfecto o cómo lo seleccionamos para cada paciente? Pues no hay uno perfecto. Realmente todos tienen cosas positivas. Como vieron, algunos actúan a nivel como muy molecular, como las vitaminas, ¿no? Que son así como técnicamente coenzimas. Otros actúan, por ejemplo, a nivel muscular en la construcción, como entonces los aminoácidos, ¿no? Entonces técnicamente lo que se recomienda es que sea una alimentación balanceada, que traten de consumir, pues de este plato del buen comer que nos han tratado de imponer, que además es una buena opción, pues traten de combinar los alimentos, ¿no? No solo frutas ni verduras, también tienen que consumir proteínas. eh, Algunos carbohidratos, siempre y cuando evitando pues los carbohidratos compuestos que están llenos de mucha azúcar o mucha harina, pero realmente no hay uno así que diga yo este es el perfecto. Tenemos que equilibrar todo. Recuerden que todo en exceso es veneno y el veneno depende de la dosis. Por eso es que tengo que darle a mi cuerpo un poco de todo y sobre todo mucho ejercicio. El ejercicio de verdad es maravilloso y nos regula básicamente todos los sistemas. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Y para cerrar, vamos a cerrar con el comentario de Gaby Guevara, que nos comenta igual una felicitación. Felicidades, una excelente ponencia, muy útil para mi atención en proceso educativo para pacientes adultos mayores a un envejecimiento activo y menos complicaciones. Y pues estoy seguro que a muchos de los que están aquí presentes lo van a ocupar ya el día de mañana en nuestra práctica diaria. Y aquellos, bueno, como yo, por ejemplo, que soy estudiante, me dio la casualidad que también estoy haciendo un proyecto de investigación relacionado a lo que comenta. Entonces, para todos nos va a nutrir esta información. Bueno, pues muchísimas gracias. Un honor estar aquí con ustedes, de verdad. El error es nuestro, doctora, por tenerla aquí. Muchísimas gracias. Bonita noche. Hasta luego.